痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを知らぬ者に本当の平和は分からん。神羅転生。Diji no es dueño de Naruto-kun, si lo hiciera, entonces Naruto-kun nunca me habría dado la inspiración para convertirme en mi propia persona, saliendo de la sombra del Orochimaru para mejor. Sabio. Libro octavo. Infierno. En paz los hijos entierran a sus padres, pero en la guerra los padres entierran a sus hijos. Creso. Me gustaría decir que todavía estoy en contra de esto. La voz de Fu sonó claramente a lo largo del camino forestal que el trío estaba tomando. Estaba en lo profundo de los bosques de Inokuni y casi exclusivamente utilizado por Shinobi debido al terreno traicionero. Y ya te dije que no hay nada de qué preocuparse por Fu. Naruto estaba un poco por delante de ella, su larga cola de caballo balanceándose suavemente detrás de él al ritmo de su shakuhou tintineando. Fu había sugerido que lo cortara, pero el rubio le había gustado su cabello, con una raya blanca incluida. Supuso que lo hacía parecer más distinguido ahora que carecía de sus marcas de bigotes. ¿Te refieres a que además de ser capturado y forzado a permanecer en el pueblo como nada más que un arma? La indirecta de amargura en la voz de la niña era inconfundible y, por el rabillo del ojo, Naruto pudo ver cómo se frotaba ligeramente el hombro donde una vez había estado la vieja diadema de su pueblo. No va a suceder Fu, ni siquiera nos reconocerán y, si todo sale mal, simplemente nos iremos. Fu resopló ante eso, pero no sonó particularmente divertido. Desde que Naruto había declarado sus planes para regresar a Konoha, había estado de mal humor, empeorando cada vez que se acercaban más. Claro, porque salir de una aldea oculta es tan fácil. Naruto solo sonrió ante el comentario burlón jovialmente sin romper el paso. Sabía que todas estas objeciones se debían a su preocupación por él, por lo que fácilmente podría perdonar a la niña por ser obstinada. Nunca nos detuvo antes. Fu guardó silencio un momento, pero sus ojos aún se estrecharon. Técnicamente, Naruto no estaba equivocado, pero antes tenían planes, métodos para salir y nadie allí que pudiera reconocer al rubio. En Konoha eso sería diferente, había una razón por la que era ampliamente considerada como la aldea más poderosa en las naciones elementales. Sigo pensando que es una mala idea. Naruto solo se rió ligeramente mientras se dejaba caer para caminar al lado del Jinchuriki de pelo verde. Objeción debidamente anotada, ahora tienes derecho a decirte lo dije si algo sale mal. Fu trató de luchar, pero no pudo evitar la pequeña sonrisa que se coló sobre ella. Ella simplemente encontró que era imposible permanecer enojado con Naruto, a pesar de sus mejores esfuerzos para frustrarla, involuntariamente o no. De todos modos, Aku quiere ir, así que son 2 contra 1. El chico de pelo oscuro antes mencionado, que había estado detrás de ellos unos pasos detrás de ellos, levantó la vista sorprendido cuando de repente se incluyó en la conversación. Ah, todo lo que dije es que sería interesante visitar otra de las aldeas ocultas. Naruto sonrió ante eso, aún recordaba la mirada de asombro que Aku había hecho todo lo posible por esconder cuando entraron en Kirigakure. Para ser justo, Naruto había sentido lo mismo por dentro, pero por diferentes razones. Durante las rebeliones de la línea de sangre, Kirigakure era como la brillante joya de Mizunokuni. Era el premio por el que todos luchaban, representando la victoria y el control de cualquier lado que ganara. Él y Fu se habían ido antes de verlo en manos de los rebeldes. El país realmente había florecido desde que terminó la guerra civil. Los recursos comenzaron a regresar a las personas y la economía y las comunidades finalmente tuvieron la oportunidad de reconstruir. Kirigakure era otra cosa. Apenas había sufrido daños durante la guerra, así que después de decir que Yagura había sido derrotado solo hubo un breve periodo de resistencia antes de que los leales restantes se rindieran. Con los 7 espadachines dispersos o muertos, no había nadie realmente adecuado para tomar el lugar de Yagura. Kirigakure en sí era un hermoso pueblo con edificios de mármol en aumento en tonos blancos y azules pálidos con una gran cantidad de enredaderas que crecen a lo largo de las paredes, perfecto para el clima húmedo. La capa perpetua de humedad que cubre todo le dio un brillo a toda la aldea, ya que reflejaba la débil luz del sol a su alrededor. En el centro de todo, en la parte superior de una amplia red de acueductos que transportaban agua limpia alrededor de la aldea, se encontraba la torre Mizukage.
Era un enorme edificio circular que actuaba como el corazón y el alma de la aldea Shinobi. Por supuesto, esta imagen perfecta y serena había quedado un tanto arruinada por una mancha naranja que se llamaba Nesumiro. Tan pronto como se corrió la voz de que Naruto había entrado en la aldea, ella prácticamente había corrido al grupo, derribando al pobre monje inmediatamente. En general, fue un momento bastante nostálgico para todos. Sin embargo, Naruto había olvidado que habían dejado a Mizuno-kun y de repente sin ofrecer una gran explicación, como lo demuestra cuando Nesumiro les preguntó dónde estaba Shizuku. El estado de ánimo al instante había empeorado. Más tarde, en la oficina de Mei, lograron extraer una versión más o menos precisa de lo que sucedió con Yagura, incluida la muerte de Shizuku. Naruto dejó de lado la parte sobre él usando el chakra de Bidhur para derrotar al Kage, simplemente diciéndoles que había activado un nuevo aspecto de su Rinnegan. Nesumiro se había ido en ese momento después de consolarlo, completamente por la ira oculta de Fu, por la muerte de su amigo. Después de eso, había sido una cuestión mucho más simple, de entregar la espada de Zabuza. Luego vino la cuestión de Aku. Después de explicar quién era y cómo Zabuza lo había encontrado, inmediatamente simpatizó con el usuario del hielo. Ambos tenían sus clanes aniquilados casi hasta la extinción durante las purgas. Desafortunadamente, mientras todavía había algunos miembros de Terumi, el clan Yuki había sido uno de los primeros en ser erradicados y no había sobrevivientes. Aku lo tomó sorprendentemente bien y más tarde le dijo a Naruto y Fu que ya se había resignado al hecho hace mucho tiempo cuando se vio obligado a matar a su padre en defensa propia. Después de eso, a Aku se le ofreció una opción. Quédese en Mizuno-kun y trabaje para reconstruir su clan o continuar viajando con Naruto y Fu. Naruto se sintió un poco egoísta por disfrutar del hecho de que Aku los eligió, pero en su corto tiempo viajando juntos se había convertido rápidamente en un amigo cercano para los dos. Aku había prometido que cuando fuera mayor regresaría a su pueblo, hasta entonces quería aprender más sobre el mundo y refinar mejor su línea de sangre. Mei entendió, sin querer presionar a ningún clan de línea de sangre para hacer algo debido a lo que todos habían pasado. Ella respetó su decisión, dándole las gracias por la espada y les deseó buena suerte. Sin embargo, cuando se iban, ella había mencionado el hecho de que los próximos exámenes de Chunin estaban por venir. Era puramente porque si Aku se hubiera quedado, ella habría considerado entrar en él. Pero lo más importante es que notó que estaban teniendo lugar en Konoha esta vez. Así como así, Naruto sabía que quería regresar a su pueblo. No estaba seguro de si era melancólico o solo una pizca de nostalgia de la casa, a pesar de que la aldea no era su hogar durante más de 6 años, pero sabía que necesitaba volver a ver a Konoha. En este momento estaban a solo unas millas de la aldea. No habían estado viajando a velocidades ninja, por lo que todo el viaje había durado alrededor de 3 semanas. Hubo mucho tiempo para que los tres se conocieran, y cada uno le contaba a los demás sobre sus respectivos pasados. Resultó que todos tenían mucho más en común de lo que habían pensado anteriormente. Los tres eran huérfanos, los tres sabían la pérdida de una persona preciosa, y todos ellos sabían cómo se sentía ser odiados y perseguidos por un poder del que no tenían control. Furu y Naruto aprendieron acerca de la vida temprana de Aku con sus padres, el día que descubrió sus habilidades y se lo mostró a su madre, así como el día en que fue forzado a matar a su padre después de ver al hombre asesinar a sangre fría, solo por ser diferente. También descubrieron bastante acerca de lo que había aprendido bajo la tutela de Zabuza sobre el control avanzado de chakra, la velocidad y Sukeke y Genkai. Afortunadamente, Mei le había proporcionado algunos pergaminos que detallaban algunas de las técnicas de su clan que habían sobrevivido a las purgas, con la esperanza de que sirvieran de incentivo para que regresara más tarde. Fu le contó sobre su tratamiento en la aldea, lo poco que sabía sobre el mundo además del combate y la historia muy específica antes de ser rescatada. Aparte de eso, ella tenía muy poco que contar sobre sí misma. Su niñez fue tan atrofiada como vinieron. En todo caso, era más mecánico que natural. Naruto terminó diciéndole sobre su propia niñez, cómo los pueblos en su mayoría fingirían que no existía. Durante las semanas Aku se ganó su confianza lo suficiente como para que Naruto le mostrara su Rinnegan, diciéndole al chico sobre él y todo lo que había pasado para despertarlo por completo hasta este punto. Después de eso, los tres tuvieron una conexión genuina, una basada en experiencias compartidas y empatía por la situación de los demás. También fue bueno para Naruto tener otro chico con quien hablar. Había algunas cosas en las que se sentía incómodo hablando de Fu a veces, incluso si ella era su mejor amiga. Creo que ya casi llegamos. La voz de Naruto era abiertamente segura mientras sus ojos miraban a su alrededor.
Había pasado mucho tiempo desde que había estado en Ni no Kuni a excepción de su paso por el lugar y aún más tiempo desde que había estado en el pueblo, y en ese momento solo tenía 7 años. ¿Y se supone que debemos confiar en tu juicio sobre esto? Durante las semanas que viajó con los dos, Aku realmente se había relajado, ya no tenía que conformarse con ningún tipo de actitud como lo hizo sirviendo bajo Sabusa. Naruto estaba seguro de querer simplemente cambiar esa relación hacia él, pero en cambio Naruto lo persuadió con una atmósfera amistosa, y eventualmente Aku simplemente los aceptó como amigos, nada más. No vas a dejar que se vaya, ¿verdad? La voz inexpresiva de Naruto hizo que Fu sonriera ligeramente mientras caminaba detrás de los dos chicos. Bueno, nos perdiste por alrededor de una semana. Naruto solo suspiró y puso una palma en su sien. Aku nunca iba a dejarlo ir. El hecho de que el todopoderoso portador de Rinnegan, el hombre con los ojos más poderosos del mundo, logró perderse en los mismos bosques que eran su hogar. Ya te dije que el mapa que el hombre nos vendió era completamente falso. La culpa es de Fu por comprarlo a él. Ante eso, el Jinchuriki con cabello de menta envió una leve mirada al rubio antes de saludar casualmente al chico de cabello oscuro. Aku fue quien dijo que parecía confiable. Naruto solo sonrió mientras empujaba al otro chico en el hombro. No creo que Aku comprenda cuando alguien no es digno de confianza. Fue el turno de Aku de dirigir una pequeña mirada al rubio mientras cruzaba las manos frente a su pecho, dificultado por la abultada capa de viaje que llevaba sobre su ropa. Habían decidido que un uniforme de cazador ninja de Kiri era un poco llamativo, así que en la primera ciudad que se encontraron habían comprado ropa nueva a Aku. Naturalmente, el chico había elegido el atuendo más andrógino de allí, una simple camisa lila que parecía demasiado grande para él, dejando las mangas colgando de las manos y el dobladillo alrededor de él como una falda, así como el marrón muy holgado. Pantalones cortos que simplemente pasaron por sus rodillas. Sobre eso llevaba un simple pero grueso kimono azul cielo con adornos blancos, similar al que usaba en su disfraz. ¿Y tú eres uno para hablar? ¿No eres el que fue tan ingenuo como para creer que hablar conmigo cuando era obviamente hostil era una buena idea? La sonrisa de Naruto se transformó en una sonrisa genuina al tiempo que envolvía despreocupadamente un brazo sobre los hombros de Fu. Pero no fue así. Los ojos de Fu se entrecerraron con fingida irritación, pero su pequeña sonrisa se reflejó en cómo se sentía realmente. Eso no viene al caso. La sonrisa de Naruto solo creció en eso. En este punto, Aku había empezado a moverse ligeramente detrás del par. No era raro que comenzaran a hablar y simplemente olvidaban que Aku estaba allí. No podía culparlos ya que tenía una presencia más bien mansa y era bastante silencioso a menos que se lo pidiera. Por supuesto, Naruto inmediatamente notó que intentaba escabullirse hacia atrás y mezclarse con la carretera e inmediatamente agarró su mano para ayudarlo a levantarse. ¿A dónde vas? Pensé que estábamos hablando, ¿ve? Aku simplemente ofreció una sonrisa tímida pero realmente no tenía nada más que decir, así que el grupo se sumió en un breve silencio. Afortunadamente para ellos no podría durar tanto tiempo como la línea del árbol finalmente se rompió ante ellos para revelar una visión que Naruto no había visto en más de 6 años. ¡Wow! Nunca imaginé que fuera tan grande. Naruto encontró una sonrisa formándose en sus facciones mientras la voz asombrada de Aku cortaba el silencio del grupo. Konoha realmente era un espectáculo, bañado en la luz que descendía desde el sol de media mañana, reflejándose en las ventanas de las tiendas y los adornos de metal que colgaban en los puestos de los mercaderes. Los muchos techos de tejas rojas de los edificios antiguos y nuevos se combinaron para crear un paisaje diverso y cambiante de viviendas tradicionales y modernas. El pueblo en sí era una gran masa de calles y personas, extendiéndose en un gran semicírculo desde la montaña que se alzaba centinela sobre él. Esa fue la parte más impresionante, el monumento de Hokage. Una imponente masa de roca y piedra que podría arrojar a la aldea entera a la sombra si el sol estaba detrás de ella. Grabados en él estaban los retratos de los héroes y líderes más grandes de la aldea, el Hokage, pasado y presente. Naruto se tomó un momento para mirar el rostro de Hashirama Senju, el hombre que había capturado a la mayoría de los Biju y los entregó en un intento por equilibrar el poder de las naciones. Había causado muchos problemas al Biju en su intento de paz, pero Naruto no podía culparlo por eso, había estado actuando en los mejores intereses de su gente y no conocía las consecuencias de sus acciones. Sí, es realmente algo, ¿no es así? La sonrisa de Naruto se convirtió en una sonrisa torcida mientras miraba a su pueblo natal, realmente no había cambiado desde que él se había ido. Al menos de ninguna manera lo notó. Ciertamente es muy grande.
Naruto suspiró ante eso. El tono de Fu se recortó y se retiró, diciendo que no le gustaba la situación. Ella no estaba muy contenta con entrar en un pueblo escondido después de su infancia. Sospechaba que la única razón por la que se había sentido remotamente cómoda en Kumogakure se debía a lo pronto que había pasado después de que ella había dejado Takigakure. Ahora que Naruto lo pensó, ella también había sido muy solitaria e introvertida. Kirigakure había estado bien porque estaban constantemente rodeados de personas que, al menos, conocía un poco y sabía que no significaba ningún daño. Bueno, sí, creo que es así. Naruto se encogió de hombros, suponía que debería estar contento de que Fu estuviera hablando. Podía decir que estaba secretamente infeliz con él por esto, incluso si no lo admitía abiertamente. Les tomó otros minutos caminar hasta la aldea y la mayor parte del silencio fue un poco incómodo entre el trío. Naruto no podía pensar en qué decirle a Fu, mientras que Fu simplemente no quería hablar. Aku estaba perfectamente mezclado en el silencio ya que estaba acostumbrado en esta etapa de su vida. Finalmente, las grandes puertas de madera de Konohagakure se alzaron ante ellos como orgullosos centinelas de la aldea Shinobi. Se abrieron todo el camino para admitir a los muchos espectadores y nobles que habían viajado lejos para ver el nuevo lote de Chunin potencial. Estos eventos fueron más un asunto de publicidad que pruebas reales para determinar un rango. Después de todo, la mayoría de los shinobi hicieron su rango a través de promociones de campo. Los exámenes en sí eran en su mayoría para mostrar el poder en la generación más nueva, que representa el poder de su pueblo en su conjunto con el fin de atraer a los clientes. Perdón. Naruto miró a su alrededor, notando al guardia sentado en un pequeño edificio en forma de caja justo dentro de la puerta. Parpadeó cuando se dio cuenta de que había estado soñando despierto antes de acercarse al guardia, un hombre alto con su cabello morado oscuro colgando en largas espinas con una pequeña tira de barba y un vendaje envuelto en su nariz. Hola, nos gustaría ingresar al pueblo. El hombre simplemente miró más allá de él a Fuyaku desinteresadamente, probablemente aburrido de tener que admitir a tanta gente. Eso al menos funcionaría a favor de Naruto. Dudaba que muchos lo reconocerían sin sus bigotes, pero solo en caso de que llevara su sugegasa para ocultar al menos la parte superior de su cabello. La cola de caballo larga y puntiaguda con la que poco podía hacer. Sí, ¿estás aquí para los exámenes de Chunin? Naruto solo asintió amablemente, su usual mirada entrecerrada firmemente en su rostro. Viajando con Aku y Fu, que conocía todos sus secretos, no había tenido que molestarse, pero definitivamente no podía arriesgarse a que la gente viera a su Rinnegan. La mayoría de estas personas eran shinobi altamente entrenados, e incluso si no lo reconocían como uno de los 3 legendarios, obviamente era un doujutsu de algún tipo. Bien, entonces, necesitas firmar una exención que establezca que no causarás problemas en la aldea, todo lo que hagas será hecho responsable ante ti o tus amigos, y el shinobi podrá tratarlo como lo considere conveniente. Una vez más, Naruto asintió, pero un pequeño ceño frunció el ceño. Se dio cuenta de que era un pueblo ninja, pero la cantidad de poder incuestionable que tenían era algo inquietante. Está bien, entonces, puedes conseguir una habitación en cualquier hotel, además de los más cercanos a los campos de entrenamiento al este y al oeste de la aldea, que están reservados para los participantes extranjeros. Naruto solo asintió de nuevo, pensando que hablar lo menos posible ayudaría a mantener su identidad en secreto. Disfruta de tu estadía en Konohagakure no Sato y disfruta de los exámenes de Chunin. Deberían haber cosas geniales este año con la última participación de Uchiha. Ante eso, Naruto levantó una ceja, pero no dijo nada. Eso significaría que si se quedaba, el último Uchiha habría estado en su año de graduación. Cuando los 3 se alejaron del pequeño puesto, pudo oír débilmente al guardia de la puerta susurrándole a su compañero en voz baja. Obviamente no esperaban que él pudiera escucharlos desde esta distancia. ¿Viste ese símbolo en su túnica? El otro guardia, un hombre con el pelo castaño lacio, cansado con un pañuelo con un extraño forro ajustado hasta el mentón, solo respondió con un gruñido casi ininteligible, obviamente demasiado aburrido como para mirar a la gente. Ropa. Era el símbolo del Templo del Fuego. Me pregunto qué hace uno de sus monjes aquí. Naruto redujo su ritmo ligeramente para que no se alejara del alcance de los dos. ¿Qué quieres decir? Probablemente esté aquí para los exámenes de Chunin como todos los demás. Su tono transmitía su absoluto desinterés por el tema. Parecía que su compañero a menudo le hablaba sobre cosas estúpidas. No suelen preocuparse por ese tipo de cosas, ¿verdad?
El otro guardia simplemente se encogió de hombros, parecía a punto de caerse al escritorio y simplemente dormir. Uno de los mocosos de Asuma está en lo correcto, tal vez solo esté aquí para verlo, tal vez sea uno de los estudiantes del guardián que venga a ver a otro. El primer guardia simplemente frunció el ceño, aparentemente poco convencido, aunque Naruto tenía la sensación furtiva de que simplemente estaba tratando de encontrar emoción en su aburrido día, afortunadamente para el rubio. Tal vez, pero deberíamos informarlo a Hokage de todos modos. Ante eso, Naruto casi se congeló, pero se las arregló para desacelerar el ritmo nuevamente, confundiendo a Aku ya que el chico no había estado tratando de escuchar la conversación de los dos Chunin. Déjalo ir, hombre, no es malo karma o algo para meterse con los monjes. Ante eso, Naruto dejó escapar un suspiro inaudible, retomando el ritmo una vez más. Sí, supongo que tienes razón. Una sonrisa suave reemplazó el ceño preocupado que se había deslizado sobre las facciones de Naruto y con más confianza en su paso, el joven monje continuó hacia el pueblo con sus amigos. Afortunadamente, no parecieron atraer mucha atención. Después de todo, solo eran 3 niños caminando por el pueblo. Estaban vestidos un poco extrañamente, pero con todos los extranjeros acudiendo en masa a Konoha para los exámenes de Chunin, la norma era diferente. Entonces, ¿a dónde vamos primero? Aku empujó ligeramente al rubio mientras caminaban, sacando al chico de sus pensamientos. Las vistas familiares y los sonidos de la casa de su infancia habían enviado a Naruto a sus recuerdos, recogiendo pequeños detalles que recordaba de cuando tenía 7 años. El callejón que acababan de atravesar había sido una de sus rutas de escape favoritas cuando corría tras una broma, había un pequeño agujero en la valla lo suficientemente grande como para que su joven cuerpo pudiera pasar mientras sus perseguidores, generalmente víctimas de bromas enojadas, tenían que tomar un camino más largo. Quiero mostrarles a todos, pero primero creo que deberíamos encontrar un lugar para quedarnos, la ronda final del examen no durará unos días más. Fu solo asintió desde su derecha. Tenía una mirada neutral en su rostro desde que entró a la aldea, pero Naruto la había conocido demasiado tiempo como para no reconocer el hecho de que se estaba retrasando mentalmente. El Jinchuriki de cabello de menta no era bueno con una gran reunión de personas y no se contaba con una multitud mucho más grande o más diversa que el crisol que era Konohagakure. Entonces un templo. No había dudas en su impasible voz, pero Naruto asintió sin embargo, deteniéndose por un momento para desenterrar recuerdos de 6 años. Le hizo preguntarse cómo había logrado recordar las cosas antes de que su Rinnegan hiciera su memoria prácticamente fotográfica. Sí. Si recuerdo bien, entonces creo que debería haber a pocas calles del mercado principal, el hombre siempre fue amable conmigo, a veces me daba de comer. Ante eso, una pequeña sonrisa finalmente se abrió camino en la cara de Fu. Era bueno saber que, de todas las historias que Naruto le había contado sobre su dolorida infancia, había habido algunas personas decentes. Por supuesto, el hecho de que un niño pequeño tuviera que pensar tanto en la escasa oferta de comida que un monje podía darle era igualmente deprimente, haciendo que la sonrisa se escapara de inmediato. Unos minutos más tarde y una gran cantidad de navegación a través de las bulliciosas calles del mercado y el trío estaban parados afuera de un templo pequeño y ruinoso. Sin embargo, el edificio parecía desierto, el vidrio de las ventanas estaba lleno de polvo y la puerta en sí no parecía haberse abierto en años. Como Naruto recordaba que el hombre bondadoso que había vivido allí, que ahora entendía que era monje, siempre se había enorgullecido de lo bien que mantenía su hogar y su lugar de meditación. Una mujer mayor que estaba afuera barriendo su porche notó que Naruto miraba el edificio confundido, enviándole una sonrisa amable. No sé lo que esperabas encontrar aquí, hijo, pero el viejo monje que vivía allí se fue hace mucho tiempo. Naruto abrió los ojos un poco, salido de su confusión por la voz ronca. ¿Sabes a dónde fue? La mujer miró a Naruto por un momento y por un segundo temió haberlo reconocido, sin embargo, ella simplemente parecía estar mirando por encima de su túnica antes de que sus ojos se detuvieran en el largo bastón de monje en su mano. Ah, entonces eres un monje. No lo siento, no tengo idea de a dónde fue. La mujer suspiró, descansando contra su escoba y secándose algunos mechones de su cabello gris lejos de sus ojos. Vergüenza también, muy buen hombre, siempre ayudando a todos los que pudo. Un día estuvo aquí, haciendo lo que solía hacer, luego, hace unos 6 años, se levantó y se fue. Aparentemente, recibió algún tipo de mensaje del monje principal de la Fire Temple mismo le dice que se mude de Konoha. La mujer negó con la cabeza antes de permitir que una sonrisa amable se posara en sus arrugadas facciones.
pero no lo creo personalmente, quiero decir, ¿por qué le pidió que hiciera eso? Naruto solo asintió ociosamente, inclinando la cabeza en señal de agradecimiento. Resultó que era la misma historia en todos los templos que visitaban, o al menos todos los que Naruto podía recordar. Parece que hace 6 años todos se habían levantado y se habían ido, había rumores de que volvían al Templo del Fuego, pero en ese momento Naruto no conocía a nadie, por lo que algunos recién llegados habrían pasado desapercibidos. Sin embargo, el tiempo era demasiado específico para ser una coincidencia. Su partida parecía coincidir con el momento en que lo llevaron al Templo del Fuego. Finalmente, tuvieron que conformarse con una pequeña posada que estaba bastante apartada de las áreas más transitadas del pueblo, cerca del borde norte, cerca de la pared. Era tranquilo y solo había unos pocos clientes con todos los demás compitiendo por hoteles y posadas más cercanas al estadio para que pudieran obtener mejores asientos ese día. Sin embargo, fue ideal para Naruto y sus compañeros, menos personas solo significaban menos posibilidades de ser vistos y reconocidos. Aunque sabía que era irracional debido a lo mucho que había cambiado a lo largo de los años, todavía se sentía como ese niño pequeño, solo esperando doblar una esquina y encontrar las mismas miradas con las que había crecido. Ese es el parque, cuando era muy pequeño, el Hokage una vez me llevó allí. Justo en el medio hay una pequeña colina que te permite ver los árboles y te da una buena vista del monumento Hokage. Pasó toda la tarde solo sentado conmigo, hablándome sobre todas las grandes cosas que el Hokage anterior había hecho. Naruto tenía una sonrisa cansada mientras pasaba por el parque central de la aldea, señalando en la vaga dirección que recordaba que esa colina era. Realmente quería creerle en aquel entonces, no entendía por qué los habitantes del pueblo me trataban de manera tan diferente, así que cuando me dijo cómo estos hombres eran tan respetados y amados, juré ser como ellos para poder ser reconocido de esa manera también. Naruto se rió suavemente mientras apartaba la vista del feliz recuerdo. Por supuesto, ahora entiendo que no eres respetado porque estás en una posición de poder y autoridad, llegas allí porque eres respetado y amado por la gente. Fue muy tonto de mi parte, pero era solo un niño en ese entonces, demasiado ingenuo como para darme cuenta de que tendría que cambiar el corazón de la gente si alguna vez me quería ganar su respeto. Aku colocó una mano reconfortante sobre su hombro mientras caminaban, fue unos pocos pasos atrás, absorbiendo silenciosamente todo lo que había estado diciendo. Fue un buen sueño, tal vez si las cosas hubiesen sido diferentes, te hubieras quedado y realmente hubieras cambiado la forma en que la gente te vio. Naruto se encogió levemente de hombros, pero su sonrisa se ensanchó levemente. Tal vez, pero quién sabe. Sin duda no cambiaría nada en este momento, de lo contrario es posible que nunca los haya tenido a ustedes dos. Se aseguró intencionalmente de que Fu lo viera mirarla, haciendo que la chica de menta mirara hacia abajo, una mancha de rojo asomándose por sus mejillas de caramelo. De todos modos, quiero mostrarles este edificio que tenía una gran vista de este pequeño jardín en la azotea que solía ver. Por la noche las luciérnagas se reunían allí, Aku asintió con la cabeza mientras Naruto narraba otro lugar en el pueblo que tenía pena amar en su infancia. Siempre fueron cosas tan pequeñas como una vista particularmente buena o un callejón donde el olor a productos horneados flotaba en el aire. Se dio cuenta de que, aparte de unos pocos, en su mayoría relacionados con el Hokage, Naruto no tenía ningún lugar sentimental real. También notó que Naruto nunca mencionó dónde vivía con ellos, sino que los llevó a estos lugares pequeños, pero aún conmovedores que aún lograron mantener un pequeño espacio en su corazón. Aku parpadeó cuando se dio cuenta de que Naruto ya no estaba a su lado. Mirando confundido, vio al niño unos metros atrás, solo mirando un espacio vacío al lado de la calle. ¿Naruto? El rubio pareció no responder, pero cuando Aku miró a su alrededor no vio nada especial, solo un espacio vacío al costado de la calle. Parecía un poco extraño que no hubiera ningún edificio opuesto allí, considerando que era una zona bastante concurrida del pueblo, pero aparte de eso no tenía nada de especial. Sin embargo, Naruto lo estaba mirando como si pudiera ver en las mismas profundidades del mundo puro en sí mismo. ¿Naruto? Fu parecía igual de preocupado por el joven monje mientras ella apoyaba una mano en su hombro. Ella casi jadeó aunque en estado de shock cuando notó que una lágrima rodaba por la mejilla del chico. Nunca en su tiempo viajando con Naruto lo había visto llorar por nada como esto. De hecho, la única vez que recordó haber visto lágrimas en sus facciones fue después de la muerte de Shizuku. Fue aquí. La voz de Naruto apenas fue un susurro mientras más lágrimas escapaban de sus ojos para unirse al primero, haciendo pequeños riachuelos por sus mejillas.
Yo pensé, se fue apagando mientras daba un paso adelante, caminando hasta que estaba en el centro de la pequeña parcela de tierra. Pensé que te había dejado descansar, pero no pude. Lentamente cayó de rodillas, tanto para la sorpresa de Aku como para Fu, quien solo había visto a Naruto como una columna de fuerza inamovible. Sus dedos se aferraron a la tierra suelta a su alrededor cuando algunas lágrimas cayeron al suelo debajo de él como si tratara de expulsar su angustia. Lo siento, Ayame, lo siento Teuchi II, su aliento se detuvo cuando sintió una mano envolverse suavemente sobre sus hombros. Cuando se las arregló para mirar hacia arriba vio a Fu mirándolo, una milla suave y compasiva en su rostro. Fue la primera muestra de emoción genuina que había visto de ella todo el día, pero no le secó las lágrimas. Un momento después sintió que la mano de Aku también descansaba en su otro hombro y casi le dirigió una sonrisa de agradecimiento al chico. ¿Quiénes eran? El rubio logró contener una risa sofocada mientras apretaba la tierra suelta, haciendo que sus nudillos se volvieran blancos. Ellos, una suave sonrisa se dibujó en sus labios mientras se sacaba una manga para secarse las lágrimas lo mejor que podía. Eran familia. Go Toda Schwartz.